cuando das toda la vuelta, Sí, tenés que saludar a la cámara. Saluda a la cámara. Como ayer. No, ahí está, muy bien. Saluda a la cámara. Uy, no me acuerdo. Y no lo encuentro. Está medio frío, ¿no? ¿O estamos bien? ¿Acá adentro o el mate? No, el mate. No. ¿Está bien? Creo, estás tomando y decís creo. Si es el segundo o el tercero, está frío. Si es el primero, está bien. Ah, es el segundo. Seguimos acá en 93.5 de su dial con esto que es Locas pero no tontas. Le mando un beso muy grande a Sandra que seguramente estará escuchando. ¿Vos le dijiste a tus chicas que venías? Sí. ¿Le dijiste? Sí. ¿Le dijiste escúchenme? No. ¿No? No de la radio, nada más. ¿No le decís Solo eso? para- Bueno, le decís, me tienen que escuchar, chicas. Obligatorio. Obligatorio, te tienen que escuchar siempre. El señor Víctor Canalis con nosotros de bromatología. Ahora sí, porque antes es como que te presentó Constanza cuando estabas acá. ¿Qué tal? Buenos días y buenos Buen días día. a toda la audiencia. Buen día, Víctor. Bueno, Víctor, con muchísimas actividades. Sí, la verdad que sí. Más allá de la época del año y de la rutina en particular, que es cotidiana y permanente, sumando algunas cositas más que tienen que ver con capacitaciones, con algunos otros proyectos en sí. Sí. Sí, con mucha actividad. Con muchas actividades, pues decía recién, me encontré a las chicas en las ferias de colectividades, siguen recorriendo los distintos negocios para saber que todo esté bien. Hay lugares en los que tienen que tener más el ojo más fichado, ¿no? Sí, desde ya, y bueno, y sumado a eso, todo lo que tiene que ver con los procesos de habilitación y cierres que son permanentes, Sí. Está tremendamente dinámico, un poco respondiendo a la situación socioeconómica actual. Así que eso nos ocupa bastante también los procesos de habilitación de comercios, donde obviamente en los rubros que tengan que ver con alimentos tenemos un rol bastante central desde el punto de vista del asesoramiento previo por un lado, Sí. y después de la certificación de la aptitud bromatológica en sí, ¿no? Como insumo después para la habilitación comercial definitiva. ¿Le llegan denuncias? Sí, es cotidiano también. Sí. En los canales a través de Defensa Civil fundamentalmente, sí, es cotidiano, presencialmente también en la oficina. Y está bueno que ante cualquier anomalía, por lo menos que genere duda ante los consumidores, Sí. lo más propio de todo es, aún sea algo que en definitiva después se pueda llegar a constatar o no, Sí. y el no significa gracias a Dios en cierta forma, siempre es bueno sacarse la duda y desde ese punto de vista siempre generamos esa posibilidad de que el consumidor se acerque a la oficina para dilucidarlo. Sí, por ejemplo, anomalías como cuáles, porque por ahí uno dice algo que encuentra, que no sabe que lo puede denunciar, Claro. O le surge algo en un local que ven. Lo más recurrente son alimentos con algunos procesos de deterioro. Algunos son evidentes, la fruta y la verdura obviamente que es muy evidente. Después productos muy perecederos como por ejemplo pueden ser los cárnicos, Sí. con olores por ahí dudosos, con algunos colores. Entonces la gente se acerca, se hace la inspección organoléptica respectiva o si llega a ser el caso el análisis de laboratorio que corresponda para determinar si el producto está apto o no. Y en función de eso también después, y a partir de indagar sobre la causa que produjo ese deterioro, bueno, Sí. lo correspondiente administrativamente con el tenedor de esa mercadería, ¿no? El comercio responsable. Y esa es una palabrita central, un comercio responsable. Responsable. Exactamente. Habían armado en un momento todos estos comercios amigos, ¿no? Los comercios que eran responsables, que tenían un sello especial. Sí, eso por ahí desde lo formal, administrativo formal, no se llegó a pulir y a poner en vigencia. Más allá de eso, es como que uno siempre tiene una categorización desde el quehacer cotidiano de la dirección, a donde hay comercios que se han ganado cierta confiabilidad, ¿no? Y en el que uno por ahí deposita
algún tipo de licencia, teniendo en cuenta que siempre encuentra lugares realmente impecables, Sí. con gente que son muy responsables de la mercadería que maneja. Bueno, en cierta forma se gana una licencia en definitiva porque pueden llegar a ser un poquito más esporádicas. Sí. Y que también tiene que ver con el tipo de alimento. Obviamente hay productos perecederos, no perecederos, que son mucho más seguros, o por su mismo tipo de empaque son mucho más seguros, y hay otros que son más frágiles, a donde las necesidades de control son otras, las frecuencias de inspecciones se requieren que sean mayores. La misma cadena también de comercialización también puede ser algo que indique de esa forma. Entonces uno termina haciendo categorizaciones de grupos de riesgo, en definitiva, Sí. ¿no? De comercios que necesitan un nivel de control mayor, un nivel de asesoramiento mayor, siempre teniendo en cuenta que, bueno, en definitiva la alimentación es un factor de riesgo para la salud y no estamos bien. O sea, el indicativo de la otra parte de la historia esta es que cuando hay un alimento en mal estado la gente se enferma. Sí. Y eso es real. Así como un alimento es un nutriente o tiene nutrientes que necesitamos necesariamente para la vida, el mal alimento enferma. Y esto sucede cotidianamente. Por ahí son de un nivel de noticias que no son relevantes, pero sucede cotidianamente en la ciudad. Sí. Sobre todo por la mala manipulación. O por ahí hay veces que no nos damos cuenta que fue ese alimento también lo que nos cayó mal. Bueno, es muy común y hasta culturalmente decir, oh no, me siento mal, me duele la panza, me cayó mal algo, o estaba pesado esto. Y me yo empaché. le diré, claro, sí, pero me cayó mal. Y no, sí. y en definitiva, cuando alguien tiene algún tipo de trastorno digestivo y acompañado con algún síntoma un poquito más complicado, como alguna diarrea, como vómitos, náuseas, lo que sucedió, hablando mal y pronto, es que te comiste un bicho. Es así, ni más ni menos. Alguna bacteria que estaba contaminando en una cantidad que sobrepasó tu capacidad de defensa. Una de dos, o porque te comiste un patógeno en una cantidad ya apreciable, o porque tenés algún sistema de defensa inmunodeprimido, y bueno, y te produce esa enfermedad que después puede tener diferente tipo de magnitud, ¿no? Pero sucede cotidianamente. Las bacterias patógenas que aparecen normalmente en las enfermedades estas que se llaman de transmisión por alimentos, son las clásicas que responden a las contaminaciones por la mala manipulación. O sea, los manipuladores en este caso somos los responsables en la ciudad de Río Grande del gran porcentaje de enfermedades transmitidas por alimentos. Eso es real. ¿Qué pasa con estos olores fuertes que encontramos en las carnicerías? Hay olores que son normales dentro de la carnicería, pero por ahí me pasó el otro día, por ejemplo, en una cadena de supermercados que llegaba hasta una góndola bastante, bastante alejada, el olor es fuerte de la carnicería. Mirá, está buenísimo para ingresar en un plano que es muy interesante, en el cual siempre indicamos que más allá de nuestra capacidad de fiscalización, lo digo como órgano de control, la realidad es que la Dirección de Bromatología cuenta con 12, 15 inspectores en la calle permanentemente. Tenemos una ciudad de arriba de 120.000 habitantes, tenemos un cupo variable de alrededor de 1.200, 1.300 establecimientos que manipulan alimentos en la ciudad. Imagínate que nuestra capacidad de fiscalización siempre está al borde o colapsada, siempre tratando de fortalecerla. Con lo cual, necesariamente cada uno de los consumidores de alimentos de la ciudad tiene que hacer las veces de fiscalizador. Pero aparte como una condición ineludible, porque lo que está haciendo es, en ese rol de consumo, es llevar alimentos para su casa, para sí mismo y para sus hijos, para su familia. Es una condición indelegable. Uno tiene que estar fiscalizando lo que lleva a su casa para alimentarse. En ese sentido hay pautas claras a verificar en un lugar a donde va a comprar, que tienen que ver con la lógica pura, directamente. Hay situaciones que son más evidentes en los comercios, como vos mencionás, cárnicos sobre todo, porque el deterioro es muy evidente. Ahora, una carne en buen estado no tiene nada más que hasta un perfume suave a carne. Cuando uno entra en una carnicería y siente un olor fuerte y ve al
señor que está manipulando la carne con signos visibles de sangres marrones, de falta de higiene, de una carne que está muy oscura, de sangre en el piso. Bueno, es un lugar donde no se está manipulando bien. Y es el momento de tomar la decisión de decir, no, yo acá no compro. Y más allá de hacer después la denuncia o así, de acercar algún tipo de información a la oficina de bromatología, la primera decisión que tiene que ver con delimitar algo bueno de algo malo es pegar la vuelta e irse a otro lado. Directamente. Un mal olor o un olor muy perceptible es porque hay carne en descomposición, o pollo en descomposición, o pescado en descomposición, o cualquier otro tipo de producto que se esté deteriorando. Eso es categórico. Los signos, a través de los sentidos, lo que uno puede percibir es absolutamente fiel con lo que ocurre con el producto. Un mal olor es indicativo de un producto que se está deteriorando o un producto viejo, ni más ni menos. Hay que tener eso en cuenta. Por ahí, bueno, a mí me pasó en esta cadena de supermercados de haber encontrado eso. Obviamente no consumo carne dentro de los supermercados, por ahí en las carnicerías muchas veces más confiable. No digo que sea mala, en algunos casos no es mala, pero en ese lugar me daba una intención de hay algo que está mal. Claro. No sé qué habrá sido, pero el olor era muy fuerte. Sí, después hay algunas otras particularidades. Normalmente acá el consumidor de carne de la provincia está acostumbrado por una cuestión de oferta de producto, a la carne envasada al vacío que viene del continente. ¿No? Nosotros actualmente en la provincia y de hace muchísimos años, la provincia aporta o produce entre un 20 y un 25% de la carne que se consume, ¿sí? De producto local, de ganadería local, con lo cual el otro 75-78% proviene de carne del continente. Este tipo de empaque y este tipo de conservación, el envasado al vacío, hace que adentro de ese empaque haya un metabolismo microbiano normal, adecuado, que es con falta de oxígeno. Cuando uno abre el empaque normalmente causa un impacto el primer olor que larga. Bueno, eso es un signo normal, sobre todo que tiene que ver con una fermentación láctica, no viene al caso, pero un olor particular, que si uno lo deja después de la apertura del empaque envasado al vacío, al aire, expuesto al aire, ese olor va tornando a la normalidad y después termina con un perfume muy, se denomina sui generis, un perfume muy delicado y hasta recobrando el color original también bien rojo intenso. No tiene ningún inconveniente. Ahora, si esto se produce de forma masiva, como pasa en un supermercado, posiblemente haya una atmósfera un poco invadida por ese tipo de olor. No es malo en ese caso. Ahora, también ocurre que hay empaques de ese tipo que tienen algún tipo de defecto, que hay algún tipo de microperforación y que se produce deterioro, ¿sí? O algún camión que ha perdido la cadena de frío, entonces alguno de esos bultos también fue afectado. Y lo que ocurre directamente es que cuando abrimos el empaque hay un olor directamente nauseabundo a putrefacción, que bueno, eso sí es una anomalía desde ya. Vos decías, bueno, faltan agentes, por ahí tener más capacidad de gente en la calle, que cada uno de nosotros fiscalicemos estos productos también. Pero ustedes hacen cursos de capacitación. Sí, de diferentes tipos, ya sea para capacitación interna del personal, que es casi un proceso permanente y cotidiano. Normalmente hasta haciendo análisis de casos, ¿no? De todo lo que ocurre en los días previos. Y después lo que tiene que ver hacia la comunidad. Hemos implementado diferentes estrategias, desde charlas de capacitación para consumidores en los centros, en los Zoom de los diferentes barrios de la ciudad, capacitaciones para manipuladores de alimentos, de grupos, por ejemplo, de roticeros, de carniceros. Y en el último caso, lo último que se ha hecho es un curso para agentes internos del municipio con el objeto de generar un llamado interno, con la posibilidad de incorporar más gente a la dirección de bromatología y fortalecer justamente lo que estás diciendo, que es la capacidad de inspección en la calle. Esto lo terminamos el martes de esta misma semana, con la última parte que fue la evaluación. Y eso da la posibilidad de que se puedan incorporar más y tener más agentes entonces en la calle. Sí, es la pretensión.
obviamente que somos conscientes de que en la medida de que crezca la población, que crezca la cantidad de comercios, es consecuente la demanda que tenemos en términos de inspección y de control. Y en ese sentido, sí, la planificación es fortalecernos, generar un cuerpo de inspectores de mayor calidad por un lado, de mayor cantidad y calidad de conocimiento, pero por otro lado necesitamos hacernos más masivos también porque se exige de que vayamos creciendo en cantidad de cuerpos de inspectores en la calle. Y cada vez hay mucho más negocios, eso es verdad. Sí, desde ya. Y sobre todo, más allá de la cantidad de negocios, lo que ocurre muchísimo en estos tiempos es la dinámica de cierre y de apertura de nuevos negocios, de cambios de razones sociales, de cambios de dueños. Entonces, más allá de los procesos de habilitación que te mencionaba hace un ratito, siempre hay negocios nuevos, nuevos manipuladores, nueva gente que tiene que ir aprendiendo y conociendo la normativa en juego, porque esto es como salir a conducir, básicamente. Uno agarra un rubro y una actividad comercial por primera vez, puede estar en conocimiento y ser responsable en ese sentido, o por ahí puede largarse un poco livianamente y bueno, y después va a tener que ir aprendiendo necesariamente con el camino. Y el primer choque por ahí es cuando alguien desde el punto de vista del control llega a decirle que, bueno, que la normativa indica determinadas condiciones en las que uno tiene que manipular y tener un negocio que manipule alimentos. Si vemos algo que no nos gusta, entonces los negocios donde vamos, en el sentido de vemos que manipulan mal la mercadería, podemos avisarlos, podemos denunciarlos. Sí, desde ya, por supuesto. ¿Hay algún número donde llamar? El canal de Defensa Civil Municipal es permanente. Es impresionante cómo está coordinando Defensa Civil. Sí, ese rol lo vienen cumpliendo hace bastante tiempo y de una forma absolutamente eficiente. Se comunican con ellos las 24 horas y ellos, más allá del horario administrativo, dan aviso a una guardia permanente que tenemos en la dirección. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber venido. Les agradezco a ustedes, y bueno, desde ya celebrar de vez en cuando este tipo de canal y de comunicación que tenemos con los consumidores y con la población en general. Bueno, llévale bizcochitos a tus chicas. Bueno, dale, te voy a hacer caso. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Locas pero no tontas. A tus chicas seguro, si lo escuchan, Los bizcochitos. tráeme los bizcochitos.